Buenas tardes, mi nombre es Melena Vilés y con mi compañero Daniel Sánchez vamos a presentar la tarea número 10 de la materia de automatización. En este caso vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es los encoders a partir de tres videos que se nos fueron asignados. El primer video de What is an encoder se trata de qué son los encoders. El segundo trata la diferencia entre dos tipos de ellos. Y finalmente el tercer video nos comenta sobre el funcionamiento de los encoders y las diferentes conexiones que pueden haber para este dispositivo. Ok, ahora sí, vamos a iniciar con la primera parte que corresponde a qué es un encoder. Ok, ¿qué son los encoders? En pocas palabras, podemos decir que un encoder es un dispositivo de detección que proporciona una respuesta. Los encoders tienen la capacidad de convertir el movimiento en una señal eléctrica que puede ser leída por algún tipo de dispositivo de control en un sistema de control de movimiento, tal como puede ser un mostrador o un PLC. El encoder envía una señal de respuesta que puede ser utilizado para determinar la posición, para poder contar, para poder determinar una velocidad o para poder determinar una dirección. Un dispositivo de control puede usar esta información para enviar un comando para que se dé una función en particular. Es decir, este va a tener elementos que más adelante vamos a ver cómo está compuesto, que van a procesar cierto tipo de señales o una respuesta de señal, y este va a ser enviada para que se cumpla una función. Tenemos ejemplos en la siguiente. Aquí. Tenemos diferentes ejemplos donde aplicamos este tipo de encoders. Por ejemplo, en una aplicación de corte a medida, un encoder con una rueda de medición indica al dispositivo de control la cantidad de material que se ha alimentado, por lo que el dispositivo de control sabe cuándo cortar. Dependiendo de la aplicación, van a haber diferentes tipos de encoders, pero en este caso, como podemos observar, tenemos uno de tipo lineal que sirve justamente para este tipo de aplicaciones. En un observatorio, otro ejemplo, los encoders le dicen a los actuadores cuál es la posición de un espejo móvil, en proporcionando información de posicionamiento. Además, en los gates de elevación de coches de ferrocarril, la retroalimentación de la precisión de movimiento es proporcionada por los encoders, para que así los gatos de elevación levanten simultáneamente. Otro sistema de aplicación es aquel de etiqueta servo de precisión. La señal del encoder es utilizado por el PLC para controlar, en este caso, el tiempo y la velocidad de rotación de la botella. Otra aplicación que tenemos es un sistema de impresión, donde la retroalimentación desde el encoder activa un cabezal de impresión para crear una marca en una ubicación específica. Además, en una grúa grande, por ejemplo, los encoders montados en un eje del motor proporcionan información del posicionamiento, de modo que la grúa sabe cuándo debe recoger y cuándo debe soltar. Por eso cuando hemos visto grúas en las diferentes industrias, nos damos cuenta que es muy preciso el movimiento. No queda a una distancia en la cual no pueda sostener correctamente o pueda pesar de un lado, inclinar la grúa, sino que éste desciende una distancia perfecta para que pueda ser recogido, en este caso la carga, levantada sin ninguna dificultad y también dependiendo de cuánta sea la carga capaz de levantar en toneladas, en este caso la grúa. Una aplicación también puede ser el llenado de botellas o frascos, en la cual el encoder le dice a las máquinas hasta qué punto llenar en la posición de los contenedores. Si retrocedemos a la diapositiva anterior, aquí tenemos el ejemplo de un ascensor, en el cual los encoders le dicen al controlador cuándo el coche ha llegado al piso correcto, en la posición correcta. Es decir, la retroalimentación de movimiento del encoder por el controlador del ascensor se asegura de que las puertas del ascensor abierto estén a nivel con el suelo. Sin los encoders, puede que se encuentre buscando dentro o fuera de un ascensor, en lugar de simplemente caminar hacia afuera sobre el suelo nivelado. En las líneas de montaje automatizadas en la siguiente diapositiva, los encoders dan retroalimentación de movimiento de los robots. En una línea de montaje de automóviles, por ejemplo, eso podría significar la garantía de que los brazos robóticos de soldadura tienen la información correcta para soltar en los lugares correctos. Como podemos darnos cuenta, en cualquier aplicación el proceso es el mismo. Un recuento es generado por el encoder
y se envía al controlador, que a continuación envía una señal a la máquina para que éste realice una función. Vimos diferentes tipos de mediciones, ya sea de distancia, sea de velocidad, sea mediciones cortas, pequeñas, puede ser la medición de una rotación también, en el cual si estas son acertadas, se envía la señal al controlador, lo cual hace que se efectúe la acción, ya sea detenerse, encenderse o apagarse. Bueno, a continuación se va a explicar la diferencia entre los encoders absolutos y diferencial. Para empezar, aquí en este imagen podemos observar que a pesar de que son muy parecidos, pues envían información de una manera diferente o muy particular. Los encoders absolutos envían información en base a la posición angular, mientras que los encoders incrementales envían información proporcional e incremental acorde al desplazamiento de los objetos. Los encoders pueden producir señales que ya sean incrementales o absolutas, y mientras las señales incrementales no indican una posición específica, solo que la posición ha cambiado. Por otra parte, los encoders absolutos utilizan una palabra diferente para cada posición. Lo que significa que un encoder absoluto proporciona tanto la indicación de que la posición ha cambiado y una indicación de la posición absoluta del encoder. Las ventajas del encoder incremental. Pues aquí tengo unas cuantas ventajas. Una de ellas es que ellos son inherentes digitales y por lo tanto se pueden interconectar fácilmente con dispositivos modernos. Otra ventaja es que son de bajo costo y fácil de utilizar. Otra es que le dan dan una buena resolución para el costo que tienen, que son de bajo costo. Y su salida digital diferencial hace más inmune al ruido en comparación con otros dispositivos de retroalimentación que proporcionan señales analógicas. Por otra parte, una desventaja del encoder incremental es que el encoder de cuadratura incremental sin señales de conmutación proporciona retroalimentación de velocidad y posición, pero no proporciona la señal de conmutación. Otra es si la alimentación de la unidad se pierde, entonces la posición se pierde. Entonces, este es un factor importante, dado que aquí está hablando que si la retroalimentación del encoder se pierde, entonces se está perdiendo toda la información que está recapitulando o está acaparando. Como lo mencioné, el incremental envía información proporcional acorde al desplazamiento. Y si se pierde si se pierde la alimentación del encoder incremental, se está perdiendo toda esta información de avance o de posición que puede ser de un proceso, como lo mencionó mi compañera, de un elevador. Entonces se está perdiendo toda esa información y por tanto se perdería entonces también en la posición. Ahora vamos a hablar entonces de las ventajas del encoder absoluto. Pues en los encoders absolutos, una ventaja es que proporciona una alta resolución, se puede lograr con la interpolación dentro de la unidad. Otra ventaja es que se utilizan encoders COMS para proporcionar señales incrementales. Aquí podemos ver una imagen cómo está formado un encoder incremental, pues está el disco codificado, los receptores y el emisor. Aquí tenemos también por otros elementos que está conformado, como son los sensores incrementales rotativos, un sensor óptico y una resolución de 16 ppr. Las ventajas del encoder absoluto. Pues el encoder absoluto, una desventaja es que la posición absoluta es desconocida. Encoder sin y COD solo se utilizan para incrementos de velocidad y posición de retroalimentación. Entonces, lo que mencioné es aquí el encoder absoluto envía información proporcional a la posición angular. Y lo que está diciendo aquí es que muchas veces esta posición es totalmente desconocida. Son sensibles al ruido debido a la naturaleza analógica de la señal de retroalimentación. Pues esto también es una gran desventaja, dado que si es muy sensible al ruido,
Y si estamos hablando de procesos industriales inmensos donde donde hay mucha posibilidad de que el ruido perjudique a estos artefactos, por tanto, se perdería toda esta información, se pierde la información de las posiciones angulares, o de las po- de, o de otros procesos mecánicos. Entonces se estaría perdiendo toda esta información, lo cual es perjudicial para un proceso industrial. Por ejemplo, como lo mencioné, si hay un proceso de un corte de un aluminio y se pierde, y no sé, y el ruido de estas industrias, hay mucha sensibilidad, y hay mucho ruido en estas industrias. Entonces quizás el encoder no indique la correcta posición de si es del cortón aluminio, la posición y la posición idónea del aluminio para que la cortadora realice, valga la redundancia, el respectivo corte. Entonces esto afectaría a todo este proceso. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el funcionamiento un poco más específico de este tipo de dispositivos, como los son los encoders. Los encoders utilizan diferentes tipos de tecnologías para crear una señal. Entre estas se encuentra una tecnología tipo mecánica, tipo magnética, tipo óptica, que son una de las más comunes. Y en la detección óptica, el encoder proporciona información basada en la interrupción de la luz, que ya más adelante vamos a especificar un poquito más estas partes. Como mencioné, el encoder es responsable de contar o reproducir a partir del movimiento rotacional de su eje, convirtiendo los movimientos rotacionales en desplazamientos lineales, en impulsos eléctricos de onda cuadrada o sinusoidal, como vimos en la parte anterior en las imágenes que compartió mi compañero, generando una cantidad de pulsos por rotación que va a ser precisa a lo largo de su rotación. Las variables esenciales para que el encoder tenga un control preciso son justamente las dos que mencionamos: la velocidad en la dirección de la rotación y o el ángulo exacto en el que éste se debe detener. Los encoders también se pueden usar con otros dispositivos, como lo son contadores, tacómetros, controladores lógicos programables como un PLC, o con convertidores de frecuencia para señales analógicas. En el anterior. Listo. Aquí tenemos un poco más los pasos que nosotros podemos observar dentro del funcionamiento de un encoder. En la gráfica de la derecha tenemos justamente, o se describe la construcción básica de un encoder rotativo, en este caso incremental, con tecnología óptica. Como mencioné anteriormente, la tecnología óptica es la más frecuente y la que seguramente podremos encontrar mayor dispositivos o mayor número de encoders con este tipo de tecnología. Y en el proceso vemos que un haz de luz es emitida por un LED que pasa a través del disco de código, que está modelada con líneas opacas, muy similar a los radios de una rueda de bicicleta. A medida que el eje del encoder gira, la viga de luz de LED es interrumpida por las líneas opacadas en el disco de código antes de ser recogido por la asamblea fotodetector. Esto produce una señal de pulso, es decir, una luz que va a corresponder a que está encendido, y la falta de luz o las líneas opacas van a corresponder al dispositivo apagado. La señal se envía al contador o al controlador, que a su vez enviará una señal para producir la función deseada. Y justamente estas partes son las que vemos a la derecha. Tenemos primero la placa de circuito, tenemos la asamblea fotodetectora, como su nombre lo dice, va a detectar que exista o no exista una luz. Tenemos el disco codificado, que es donde vamos a tener las líneas opacas, como mencionó, que es similar a una rueda de bicicleta. Tenemos la fuente de luz, que en este caso corresponde a LED, y el ensamblaje de carcasa. Todas estas partes en conjunto van a trabajar para poder realizar el funcionamiento del encoder, que es justamente detectar o no detectar la luz para poder emitir una señal y que, dependiendo de lo que se requiera, pueda producir la función que nosotros deseamos. Ya escuchamos los diferentes tipos de funciones que podría tener, como la del ascensor, como brazos robóticos, como la rotación para una maquinaria en específica, etcétera. Bueno, por último vamos a hablar acerca de las conexiones. Lo que aquí vemos, en el video se presenta un encoder didáctico de tipo incremental. Aquí lo que está, el video se relaciona desde cómo la relación entre existe un motor
con un encoder. Entonces aquí lo que vemos como los encoders aquí absoluto e incremental se alimentan a 5 y 0 voltios y eso iba conectado a un motor. Entonces lo que sucedía es que si el motor empezaba a girar mucho más rápido, entonces esta también, en las señales que arrojaba, si poníamos un osciloscopio a las salidas aquí del encoder, nos vamos a dar cuenta que tenían pulsos. Sin embargo, si es que giraba muy rápido el motor, si se incrementaba la velocidad, los pulsos, aumentaba la frecuencia y por tanto los pulsos iban a ser más anchos, más pequeños, perdón, se iba a aumentar más rápido los pulsos, mientras que por otra parte, si la velocidad del motor era muy chiquitita o muy baja, pues los pulsos eran mucho más anchos. Entonces esto nos indica cómo trabaja el encoder. Pues al final lo que está trabajando, lo que está transformando es energía mecánica en pulsos eléctricos, y en este caso fue acorde a un motor. Y ya se mencionó para otro tipo de objetos o en qué sirven o otras aplicaciones como se encuentran en las industrias. Y aquí por último vemos cómo son las conexiones entre un encoder y un S7200. Nos cuenta cómo está aquí con la fuente de 24 del mismo sensor, perdón, del mismo PLC hacia un contacto del encoder, también a la respectiva tierra, y las señales analógicas A y B, pues estos van hacia el encoder, y el encoder sería a la salida del encoder, colocar podría ser un osciloscopio, eh, y podemos obtener las señales que saldrían del encoder acorde a las señales que le han entrado o que esté analizando con el D7200. Pues esta fue la explicación de la tarea, del ejercicio 1 de la tarea número 3, en base a la introducción a los encoders y a los 3 videos que se encontraban en la respectiva carpeta. Muchas gracias.